Cambia la paleta. Empezamos con la siguiente. Sí, con el calor. Mira la que te traigo hoy y la que te traigo ahí van otras más fuertes. Digo, no se me caen ahí. Le dije, este Iván no se cae, le toca al otro. No había casi. La muestra me la da María que son más fuertes. ¿Cómo se nota dónde está el peso de la reunión? Mejor esa, ¿no? Sí, sí. Tú avisa, ¿eh? Ya es que empezaba y digo, ¿cómo? Si no te algo raro, avisa. Pero al principio no, así que no. Sí, porque se va corriendo, tú vas haciendo así. No, que digo, no es que me movía, pero llevo un ratillo y digo, no, se viene abriendo. Bueno, en cuanto tenemos una relación de dependencia, no podemos tener sino una relación totalmente conflictiva y disfuncional. Todo lo que nos ocurre a nivel individual nos hemos reconocido como personas con miedo, con culpa, reprimidos. Hemos pasado la vida reprimiendo aquello que deseamos y sustituyéndolo por algo que nos proporcionaba una aprobación del exterior, que era como un salvoconducto para poder desenvolvernos en este mundo. Pero eso lo único que ha hecho es agravar ese vacío interno. ¿Qué ocurre si empiezas a comprender todo esto, Juan? La perspectiva de lo que es la relación de pareja tiene que cambiar. Empiezas a entender que no hay un contrario, sino que realmente hay dos víctimas de un sistema de pensamiento, dos víctimas que son dos mentes aprisionadas, dos mentes condicionadas y que proyectan todo ese aprisionamiento y todo ese condicionamiento en sus relaciones, que se ven separados y que al final lo único que pretenden es apropiarse el uno de lo que tiene el otro para suplir esa sensación de vacío. Bien, esta comprensión empieza a dar otra dimensión de cómo se percibe esa relación. ¿El contrario quién es? Yo. El contrario es el programa mental de la falsa identidad de uno mismo, Juan. Igual que el de la pareja. Una vez que comprendes, se empieza a crear un espacio en el que ya no hay nada más que el juicio, el reproche y el alma arrojadiza de la culpabilidad. Se empieza a comprender desde otro punto de vista el por qué la otra persona actúa así, que no es ni más ni menos que cómo actúas tú. Acordaos de la otra sesión en la que hablamos de que la separación, una de las consecuencias que tuvo fue que empezamos a proyectar. ¿Quién me puede recordar lo que era la proyección? ¿Qué es proyectar? ¿En qué consiste? Y que tú veas en la otra persona los defectos tuyos, pero no los reconoces en ti. Correcto. Y los proyectas en Perfectamente. Como un espejo. Vamos a darle más vueltas, más anotaciones sobre la proyección. Tu espejo. Nati, ¿qué puede, de lo que acabas de oír? Sí. Estamos diciendo que hay una proyección sobre los demás de lo que realmente estás tú pensando y sintiendo. Sí, bueno, yo una vez leí que lo que no te gusta en los demás es la parte que no reconoces en ti. Exacto. Exacto. ¿Por qué no la reconoces en ti? ¿Por qué proyectamos? ¿Qué me dice por qué se produce la proyección? Porque quizás el concepto tuyo viene de un conflicto tan doloroso que no quieres ni siquiera tocarlo, entonces es más fácil verlo en otro para no tener que buscar ahí. Vale, hemos hablado de la ocultación de la oscuridad.
la oscuridad sobre aquello que duele. ¿Por qué duele? Porque o bien te has sentido atacado o bien te sientes culpable por haber atacado. Vale. La vida la tiene ahí, tanto. Bien, no quieres tener en ti esa sensación, por eso la has ocultado. Esos pensamientos que no quieres tener en ti, piensas que te puedes liberar de ellos achacándoselos a otros. Y entonces, aquello que en realidad has producido tú mismo, ya veremos cómo, aquello que has producido tú mismo y que eres la causa de ello, por causarte un dolor insoportable, una culpa insoportable, por diversas razones, lo has ocultado y para quitártelo lo proyectas en los demás. Quiere decir que atribuyes a los demás esa culpabilidad, ese juicio sobre ti mismo, empiezas a aplicárselo a los otros. Con eso piensas que te estás liberando de esos pensamientos. En realidad no puedes liberarte de nada dándolo. Dando es como se conserva. Eso es una ley divina que funciona incluso dentro del paradigma y del sueño de este mundo. Yo te doy toda mi oscuridad y así me libero de ella. No. No solo no te has liberado, sino que el hecho de haberla proyectado está, como tú dices, ampliando reforzando esa idea en ti. Porque tú, aunque realmente la oscuridad no existe, pero tu percepción de la misma se refuerza. Bien, ese proceso nos lleva a establecer una ley que debemos tener presente a partir de este momento. Y es que todo lo que vemos en los demás que nos causa molestia, conflicto, dolor, rechazo, realmente está en nosotros, automáticamente, milimétricamente. Bueno, pero puede haber cosas en los demás que no nos gustan y no las están en nosotros, ¿no? Por ejemplo, a mí me puede no gustar que una persona beba. Todo. Yo todo. no bebo, ¿no? Ya, no, eso es un resultado. Por ejemplo. Pero el que no te guste es que dentro de ti hay un rechazo. Sí, lo que te muchas veces es más que eso, porque si por ejemplo a ti te molesta que una persona beba, si te pones a pensar, al beber la persona, ¿qué es lo que pasa que te molesta? Claro, ese Y ahí es donde puede estar el reflejo de tu problema, no es la bebida es una acción. Exacto. Pero como se comporta la persona que bebe, puede ser lo que en realidad tu conflicto. Exacto. Y a la persona beber te lo pone ahí. Bueno, vamos a establecer una consecuencia porque hilar estos conceptos es muy importante. A ver, repasando. Conflicto propio, insoportable, ocultación. Está en el inconsciente, lo hemos ocultado. No deja de molestarnos. Lo proyectamos a los demás. Achacamos a los demás todo eso que nos duele para liberarnos de ello. No nos liberamos de ello. Pero establece una regla de funcionamiento que nos puede servir para identificar qué es lo que tenemos nosotros dentro. ¿Cuál es nuestro sistema de pensamiento? ¿Qué ves tú en el mundo exterior? ¿Qué vemos en el mundo exterior? ¿Cómo es el mundo este? Miedo. Definidme el mundo. Conflictivo. Un caos, vaya. Un caótico. ¿Cómo es la gente? materialista. ¿Cómo es la gente? La gente cómo es. Egoísta, Vasoquista. paranoico, hay mucho desconfianza. Sí. Fuego. ¿Por qué nos tratan mal? ¿Por qué se comportan así con nosotros? Porque si ¿Por qué no? tú le prestas, si tú persigues eso y además le prestas toda la atención, lo que estás percibiendo en el otro es
lo que tú eres en sí, Por lo que ven. por lo que ves. Y ahora si no percibes nada, simplemente ves el acto y lo percibes como un acto en sí, no como una manera de ser, de personalidad, ¿no? Si lo achacas, ese es así, entonces como... Exacto, esa es la regla que pretendemos establecer. El ejercicio consistía en que ahora mismo cada uno de nosotros, sin pensarlo más, describiese qué siente de lo que es el mundo exterior. Porque en lo que describa está lo que todavía lleva dentro, su creencia. Yo percibo ahora otra cosa diferente. Porque A mí me sonríe, claro, ahora a mí me sonríe todo el mundo, no sé. Claro. A lo mejor es que, Claro. no sé, a lo mejor yo sonrío Claro. antes y él me sonríe a mí, puede ser. Pero tampoco... porque se ha empezado a producir un aprendizaje, una información ha llegado, se ha corregido un pensamiento, se ha producido un milagro, ha habido un cambio de percepción, se ha corregido la percepción. Ese proceso de pensamiento ha determinado una experiencia. Sí. Y esa experiencia determina que la proyección que haces de lo que hay en ti es diferente porque en ti empieza a haber otra cosa. Porque el milagro ha producido una corrección y deja de haber lo que había y se da entrada a nuevos conceptos, a una nueva percepción de lo que somos, de lo que son los demás y lo que es el mundo. ¿Y por qué me pasa una...? Bueno, yo creo que esos son... yo ahora lloro con mucha frecuencia, no sé por qué. Me viene un pensamiento y de pronto me viene esa emoción y la plasmo. O sea, Es no una- la reprimo, automáticamente empiezo a llorar y a un minuto, bueno, ¿Quién me dice qué está ocurriendo con lo que está contando Antonio? no sé. ¿Qué ocurre? ¿Por qué Me llora? acuerdo de alguien que a lo mejor tiene una situación con él y de pronto me emociono a este nivel. Dímelo tú mismo. Y- ¿Esa emoción cómo la sientes? La siento, sí, como soltando algo. Liberadora. Sí, es como, me acuerdo de alguien que en su día, no sé, he tenido con él, no un conflicto, sino a lo mejor una experiencia mala, o que yo creo Sí. que ha sido mala, ¿no? Y de pronto me viene la sensación esa de emoción, pero a nivel de llorar. No sé, me podría venir otra emoción. ¿Qué está ocurriendo ahí? De alegría, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? No, pero ¿qué puede ocurrir ahí? Porque esa emoción es liberadora. Es decir, se está recordando un hecho pasado traumático, No está percibiendo a la otra mujer. se está comprendiendo, se está percibiendo de otra manera y sale una emoción liberadora. Puede resultar en lágrimas, A mí, pero liberas y ya se acabó, ya has desanudado ese trauma. Se ha ido, se ha desvanecido, Qué bien. no vuelve a ocurrir. sí, una cosa que a mí me pasó hace 20 días, que lloré delante de mi madre, de mi hermana y había aquí otra vecina. Bueno, salió una conversación de mi hermano que murió y no sé por qué surgió eso, pero después ¿para qué me surgió aquello? Porque siempre me pregunto ¿para qué me está pasando esa situación? Entonces luego yo como empecé a analizar Porque se está produciendo una depuración. eso, y entonces De la para mí mochila. antes, Estás delante de sobre todo mujeres, como no puedo llorar, yo soy un hombre y los hombres supuestamente no lloran, supuestamente, me han dicho que no lloran, pero Exactamente. vale. Entonces esa emoción, si yo esa emoción no le doy salida, igual que cuando odio a una persona y la odio, pero soy consciente que me viene esa sensación de odio y digo, pues sí, Todo lo que sea, exacto, todo lo que sea hay una reprimir sensación emociones. no debe de ser un juicio, Te iba a decir todo lo que sea reprimir emociones, todo lo que sea reprimir, pero tanto buena porque o solo se reprimen tanto buena o mala. acciones y emociones que estás juzgando como malas. Esa represión también te genera oscuridad.
juicio que tú estás realizando de ellas como malas. Claro, aquí hay una cuestión, vamos a ver. La ira en sí el curso no la defiende, pero hay sobre el sentimiento de la ira, hay otra oscuridad adicional, que es encima juzgar a la ira como negativa. Oye, si estoy sintiendo ira, ya no la sentiré el día que sea, pero ahora mismo la estoy sintiendo, no la voy a reprimir. Si estoy sintiendo... Por eso digo, es no. muy importante eso que Sí, estás diciendo ahora. Claro, hay que sacar la emoción. Yo creo Que que tú tienes el concepto de que es malo, ¿no? Eso no, es lo mismo que llorar. No ríes, no, por eso no ríes. sí, pero hay que llorar porque hay una emoción igual que el Tú odio. no sabes la El odio falta que me igual. está haciendo falta a mí, la falta que me hace. Pues si llorar. tienes que llorar, tienes que llorar, Juan. Es una Hace ya un montón de tiempo que no lloro, Y hay teniendo emoción. necesidad, yo creo que tengo necesidad de llorar. Por Muy lo que liberal. sea, no lo sé. ¿Y, Porque en otras ¿y situaciones... por qué no te lo has permitido, Juan? Porque, no sé, Explícame. es que no sé explicarte. ¿Por qué no te has permitido esa liberación instantánea del conflicto? Fijaos a dónde estamos llegando. Tenemos un método de liberar el conflicto instantáneamente según se produce. El curso, como está